Buenos días a todo nuestro público. Hace unos días se conmemoraron los 104 años desde la promulgación de nuestra Constitución. Vale la pena preguntarnos hasta dónde ha cambiado la Constitución, cuáles son los cambios trascendentales. ¿Aún tenemos vínculos con el constituyente de 1917? ¿La realidad ha cambiado? Es lo que analizaremos en los siguientes minutos. Para responder estas preguntas tenemos a un experto en el tema, el doctor Óscar Cruz Barney. El doctor es investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, así como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los logros del doctor son inmensos. Además de su vasta obra, algo para destacar es que en el 2013 se le otorgó el premio Malinali, otorgado por Lujat. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y el Club de Ciencias, doctor, sea bienvenido. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes, con mi querida Ujat, y un saludo pues al Estado de Tabasco y a los alumnos y profesores de la universidad. A sus órdenes. Muchas gracias. Para iniciar, nos gustaría conocer sobre la Constitución. Hace 104 años fue denominada la Constitución Social, la primera en el mundo. México innovó en ese aspecto. A más de un siglo de historia, ¿aún es justo atribuirle ese término? Claro que sí. A ver, las constituciones son el reflejo de los anhelos y de la visión que de sí mismos tienen los pueblos al momento de su elaboración y de lo que proyectan a futuro, qué quieren ser, qué quieren lograr, qué quieren modificar y ajustar en sus relaciones sociales, en sus relaciones institucionales y las relaciones entre el gobierno o el Estado, pues, y la población. En este sentido, que no se nos olvide que la Constitución de 1917 no es más que la Constitución de 1857 reformada. De hecho, para brincar el obstáculo constitucional de que no podía haber una constitución derivada de una revolución, se promulgó señalando que se promulgaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Y hay grandes cambios que siguen presentes en la Constitución. Dos áreas fundamentales, el derecho laboral y el campo, ¿no? El tema de la redistribución y del reparto agrario. En ese sentido, si bien ha habido cambios importantes en materia agraria, sobre todo, sigue habiendo pues una vocación claramente social de la tierra en nuestro país, o de la tenencia de la tierra, con ajustes evidentes pues que tienen que ver con la competitividad y con un mejor desarrollo agrícola y un mejor desarrollo productivo, y de permitir pues la entrada de recursos o la inyección de recursos al campo. En materia laboral, también creo yo que actualmente sigue teniendo el derecho laboral mexicano una clarísima pues tendencia y una clarísima tendencia social impresa desde la Constitución o impuesta pues desde la Constitución, pese a la reforma laboral tan importante pues que se hizo recientemente y que está en proceso de ejecución. Una reforma que no pierde pues en su esencia ese sentido social, o que no hace perder la esencia del sentido social de la Constitución. Muy bien, doctor, y toca un punto muy interesante en este aspecto, es que los cambios que hubieron en México. Y para eso me gustaría preguntarle, ¿usted cuáles cree que son los cambios que valga la redundancia, los cambios que cambiaron el rumbo de este país? Los cambios constitucionales, ha habido varios pues cambios constitucionales que han afectado pues o alterado el rumbo del país, positivamente en algunos casos, negativos en otros. Y sobre todo por esta idea que tenemos en México de que todo tiene que estar en la Constitución y de que solamente reformando la Constitución se logran los objetivos planteados, cuando no necesariamente es así. Lo que es que hemos tenido cambios muy importantes. Un cambio fundamental se dio, por ejemplo, en tiempos de Miguel de la Madrid, cuando se habla de la Rectoría Económica del Estado y de la participación del Estado en el desarrollo y la planeación, y todo este capítulo, pues, o este espacio de planeación económica que se incluye en tiempos de la Madrid. Y cambio importante también vendrá cuando se hace la reforma al artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior, que habilita a México para insertarse en la dinámica de los procesos de integración económica, básicamente la adhesión de México al GATT en 1986 y la expedición de las nuevas leyes de comercio exterior. Cambio fundamental se dará también en la reforma que tiene que ver con
y juicio de amparo y la creación de los mecanismos de defensa constitucional que tenemos hoy día. Es un cambio fundamental, pues, en términos de defensa de los derechos y que claramente, pues, ha cambiado la forma de actuación y la forma de hacer las cosas hoy día en nuestro país. Los cambios que se hicieron en materia de transparencia, por ejemplo, son también fundamentales, ¿no? Transparencia, acceso a la información, la creación de los organismos constitucionales autónomos, la creación de la COFESE y el propio INAI, ¿no? Que son instituciones que son resultado en buena medida de una petición social, ¿no? Donde necesitamos separar a los poderes, donde necesitamos tener autonomía, pues, de gestión en las diferentes instituciones y que eso permita, pues, una consolidación, un mucho mejor acceso al Estado democrático de derecho propiamente dicho. Cambios también fundamentales se van a producir en otras áreas, pues, dentro del texto constitucional. Y la reforma, desde luego, que se da en términos del municipio muchos años antes, también es una reforma importante. Durante la vida de nuestra Constitución se han dado reformas también en materia educativa fundamentales, ¿no? Muchas veces influenciadas ciertamente por la ideología del partido gobernante en su momento, y una reforma educativa muy importante que se hizo en años pasados y que se le terminó dando marcha atrás. El tema educativo, pues, es uno de los grandes temas de reforma constitucional, pues, que no se va a ir, ¿no? Y que está pendiente, pues, de hacerse nuevamente o de implementarse, pues, una reestructura en materia de educación. Doctor, está claro que se ha reformado, ha cambiado la Constitución. Mencionó cambios importantísimos como son los órganos constitucionales autónomos, la reforma laboral, reforma educativa. ¿Se puede decir que la Constitución actual aún mantiene ideales y principios de la de 1917? Mire, sí, algunos de ellos, claramente, es decir, toda esta idea, pues, de esta constitución, resultado de un movimiento revolucionario, resultado de un movimiento social, pues, tanto agrario como obrero, y esa impronta, pues, sigue estando en la constitución de alguna manera. Ahora hay que tener presente que la constitución refleja también las condiciones políticas, económicas y sociales del país. Y México ha cambiado muchísimo, pues, o sea, el México de 1917 no tiene nada que ver con el México del año 2021. Somos muy distintos, es una sociedad más informada, es una sociedad mejor comunicada, es una sociedad que sigue teniendo enormes carencias y que por más reformas constitucionales que se hayan hecho no se han podido superar y que requieren quizás de tratamientos distintos. Entonces, conserva nuestra constitución, pues, la impronta, el espíritu, digamos, de la constitución original, pero ha cambiado y en ese sentido, pues tiene que cambiar, porque México ha cambiado, porque la sociedad mexicana ha cambiado, porque México hoy día es el país más integrado al mundo en materia de comercio internacional y de integración económica, y nuestro marco jurídico y nuestro derecho tiene que reflejar necesariamente esa integración y esa relación internacional. Es decir, México no es una isla aislada, valga la redundancia, del resto del mundo, y su ordenamiento, pues, tiene que reflejar esa realidad económica, social, política y de relaciones internacionales. Como usted menciona, doctor, el plano internacional México es un actor bastante conocido, por así decirlo. Estamos en la ONU, también pertenecemos a la OEA, entre eh, otras organizaciones. Y ahora preguntarle, ¿cómo podemos ejercer una cultura de respeto a los derechos humanos a través de nuestra Constitución? Bueno, a ver, la cultura de respeto a los derechos humanos pasa por una cultura de respeto al derecho a secas, ¿no? En realidad, en el fondo, pues, todo termina descansando en un tema de educación, en un tema de acceso a servicios mínimos, en un tema de acceso a un ingreso mínimo, ¿no? En donde, teniendo una sociedad que tenga satisfechas medianamente sus necesidades, podemos empezar a construir un espacio, pues, de respeto democrático, de respeto a valores fundamentales constitucionales y, desde luego, de respeto a los derechos humanos. Es un tema de educación y tanto en la casa como en la escuela.
pues. Creo que se ha hecho un trabajo muy importante en términos de insistir, hablar de igualdad, de libertad, de respeto, pues, y diversidad de género, etcétera. Hay una serie de elementos en donde estamos muy lejos de donde estábamos en los años 60 o en los años 70, ¿no? Quizás no lo percibimos porque estamos dentro del proceso, pero si visto desde fuera, el avance en términos de derechos humanos, el avance en términos de conocimiento de esos derechos y de vivencia de los derechos humanos, creo que ha tenido avances muy importantes. Falta muchísimo por hacer fuera de los centros urbanos, en el campo, en comunidades alejadas, etcétera, en donde pues se debe entender que la actuación, pues, de los políticos, que la actuación de los líderes, que la actuación del gobierno, pues muchas veces es violatoria de derechos y garantías y violatoria de espacios y libertades, pues que no puede seguir siendo así. En ese sentido, es fundamental para una cultura de los derechos humanos, fundamental para una cultura del respeto al derecho, el que la sociedad civil participe, y participe a través de estos órganos no gubernamentales, que participe a través ahora de esta herramienta fantástica que son las redes sociales, que no pueden ser censuradas, que no pueden ser controladas por el Estado. Porque precisamente la red social es un espacio de desfogue, de manifestación y de hacerle saber a la autoridad qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está sufriendo y qué es lo que se necesita por la sociedad. Doctor, ha sido un tiempo excelso en el que nos ha brindado. Le queremos agradecer al nombre de la universidad otra vez por el apoyo que se brindó para la entrevista, y a todos los que nos escuchan. Estamos con el doctor Oscar Cruz Barney, si se acaban de integrar o para que revisen el contenido del doctor. Dejaremos las ligas a sus perfiles de sus artículos publicados por la UNAM para que puedan leer el material del doctor. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Hasta luego.